Cordial saludo, compañeros y compañeras. Hace 8 días más o menos grabamos un video en donde estábamos explicando la situación que teníamos en este momento frente a unas preguntas que nos habían llegado muy específicas, en donde hicimos un audio, pero esto fue muchas más preguntas y por eso estamos grabando este video que hemos titulado El futuro de los docentes provisionales del proyecto en Bogotá. Carlos, por favor. Empezamos esta presentación o esta breve presentación mostrando un comunicado que circulamos en Bogotá, 4 directivos frente a una problemática muy específica de la ciudad. ¿Y por qué este video va a tratar el tema únicamente de los docentes provisionales de proyecto? Porque a nivel nacional, aunque las otras entidades territoriales tienen unos que otros docentes provisionales pagados con recursos propios, pues Bogotá tiene una suma bastante alta de estos compañeros y compañeras que vienen con unos proyectos de más de 10, 15 años que son pagados con recursos de Bogotá. Por eso la particularidad de Bogotá. Este comunicado fue de agosto y lo sacamos fundamentalmente cuando conocimos lo que les voy a explicar en este momento. Personas inescrupulosas han circulado solo una parte del comunicado, tratando de tergiversar y mostrar que esos 4 directivos que están ahí, porque ni siquiera fueron todos, sino solo 4, entonces sacan un poco de anónimos y flyers también anónimos que circulan por los grupos de provisional diciendo: vea cómo aquí no quieren el mérito y quieren la politiquería de continuar con plantas de compañeros y compañeras provisionales. Primero, lo hemos reiterado aquí, este es un sindicato que defiende a los maestros de planta, a los maestros y maestras provisionales, a los maestros y maestras que van a ingresar y que obviamente con todos los reparos que tenemos estamos de acuerdo con que sean docentes de planta a través de un mecanismo de selección que obviamente en el concurso especial ojalá cambie, ¿sí? Porque creemos que mucha gente por 1 o 2 preguntas que son muy buenos y muy buenas maestras se quedaron por fuera. Y esa particularidad solo se puede entender cuando se analiza el tema de los proyectos en Bogotá. Estas personas que están circulando, estos anónimos, que no son capaces de dar la cara, porque nosotros sí damos la cara, es decir, nos hacemos responsables de lo que escribimos y de lo que firmamos, pues obviamente están tratando de convencer tanto a los compañeros que ingresan como a los compañeros que salen para que se vinculen a organizaciones diferentes, a FECODE, a sus filiales en las diferentes entidades territoriales. Si bien no podemos hablar de las dificultades y de ciertas irregularidades que se pueden cometer en la región, sí podemos hablar de que este sindicato en Bogotá, y quienes han estado en Bogotá y ahora están en región pueden dar fe de eso, ¿sí? Peleamos para que no exista ningún tipo de clientela o intromisión política, ya sea en el nombramiento de compañeros o compañeras provisionales o de cualquier tipo de proyecto. Entonces, esta es la respuesta, o estos son los datos que generaron este comunicado del mes de agosto por una circunstancia muy particular. Carlos, por favor, gracias. Caso Esmeralda Arboleda, junio del 2023, julio del 2023, se acercan las compañeras del Esmeralda Arboleda, compañeras del proyecto de preescolar del colegio, que venían de 2 colegios que pasaron a una nueva sede que era el Esmeralda Arboleda, y nos plantean que ellas venían del proyecto de preescolar, pero que ahora las iban a poner en vacancia definitiva de preescolar que está ofertada, y que históricamente durante todos los años que habían existido los proyectos nunca se habían ofertado en la OPEC porque se creía que esas vacancias, que esas maestras eran de una planta temporal. Quedaron súper sorprendidas porque no solo ellas, sino todas las compañeras y compañeros de proyectos que creían
que sus vacantes, por ser de carácter temporal, no iban a ser ofertadas en la OPEC. La respuesta de la jefe de oficina de personal a las compañeras de la Esmeralda Arboleda dice lo siguiente: por lo anterior, este es el último párrafo, y a partir de la respuesta del Ministerio de Educación Nacional, es decir, del 6 de febrero, ojo, estamos hablando de agosto, el tratamiento que se da a las docentes nombradas en vacantes definitivas y vacantes de proyectos pedagógicos es el mismo. Cuando nosotros vemos esa respuesta, inmediatamente le solicitamos una explicación a la Secretaría de Educación, que es la que crea los proyectos, que es la que los paga con recursos propios y es la que nombra por medio de resoluciones ese tipo de vacantes. Carlos, la jefe de personal de Bogotá da esa respuesta de acuerdo a este oficio que estaba en la Secretaría de Educación desde el mes de febrero, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 7 meses en donde las compañeras y compañeros de proyectos pudieron haberse enterado que el Ministerio de Educación Nacional había determinado que no existía una diferencia entre el docente de proyecto y el docente de vacancia definitiva. Sea lo primero precisar que al analizar el decreto 687 del 2019, por medio del cual se adopta la planta global de cargos docentes y directivos docentes de la Secretaría de Educación del Distrito, se evidencia que 5.938 cargos que se encuentran financiados con recursos propios obedecen a una planta global de la entidad territorial. ¿Eso qué quiere decir? Que no, para el Ministerio de Educación, no hay, la única diferencia que existe entre los maestros provisionales de vacancia definitiva y los maestros de proyectos es su financiamiento. ¿Sí? Son vacancias definitivas que estas son pagadas por SGP y estas son pagadas con recursos propios. Siguiente. Al encontrar eso, nosotros, la Secretaría de Educación en reunión con nosotros, nos da las siguientes cifras. Dice, miren, Bogotá ofertó 3.852 empleos, divididos en Grupo A, Grupo B y Grupo C. ¿Sí? Grupo A, zonas no rurales, 3676, zonas rurales 135, 220 directivos docentes, 3.456 docentes. En las zonas rurales de la ciudad, 10 directivos docentes, 125 docentes. Grupo B, 35 zonas rurales, un directivo, 34 docentes. Y Grupo C, Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central. Eso es lo que se oferta en primera instancia cuando se abre la convocatoria de las áreas que solicita la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ojo con esto, es la primera vez y uno de los elementos fundamentales por los cuales estos proyectos ingresan en la planta global es que la comisión, y esto es para todas las entidades territoriales, que lo sepan y lo tengan bastante claro, la Comisión Nacional del Servicio Civil por primera vez tiene acceso a un manual. Es decir, que sabe absolutamente cuántos maestros están en cada entidad territorial certificada, a cuánto le están pagando, cuántos son de planta, cuántos son de recursos propios, cuántos son de CDP, cuántos son temporales, cuántos son de plaza definitiva. Siguiente, Carlos, por favor. Este es el cuadro que se presentó. Entonces, esto era lo que se había ofertado y los compañeros y compañeras lo sabían. Esto era lo que no se sabía. Son casi 4.000 de proyectos, pero solo se ofertan 1.800. ¿Por qué? Porque el resto son perfiles que no se ofertaron en la OPEC. Por ejemplo, un docente de electricidad no se ofertó. Por ejemplo, un docente de secretariado no se ofertó. De contabilidad no se ofertó. Fonoaudiólogo no se ofertó en términos de lo que tiene que ver con educación inclusiva. Déjame ver el Excel, por favor, Carlos. Rápidamente, vamos a ver el Excel. Súbelo, por favor. En donde tenemos nosotros la discriminación de las vacantes que se presentaron al principio
en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por eso dice definitiva regular. ¿En las áreas de qué? Esto es lo que determina si se presenta o no se presenta, porque son los perfiles y las áreas que se ofertaron iniciando el concurso, pero en 1957, 476 de orientación. Y aquí vienen los proyectos. Entonces, cuando la gente dice solo son los proyectos de preescolar, no. Este es el proyecto de atención integral a la calidad, y como ustedes se dan cuenta, está el número, ¿cierto?, de docentes de esos proyectos que se van o que se presentaron ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Esos qué son? Los perfiles o las áreas del proyecto. Por eso se ofertan. ¿Por qué no se ofertan las 4.000? Porque son perfiles que no están en un inicio desde la PEC. Entonces, cuando ustedes ven eso, entonces podemos decir, en aulas hospitalarias, 59. Continúa, Carlos. Perdón, aulas hospitalarias, 15, porque es este. Está mal. No. Sí, es que es el finalizando. Este es integral, 253. ¿Sí? Hospitalarias, 59. Educación especial, 15. Educación inicial, 790. Media, 368. Bilingüismo, 48. Volver a la escuela, 317, para un total de 6.283 vacantes, de las cuales 1.800 son de proyecto, es decir, pagadas con recursos propios. Siguiente, Carlos. Ahí está. Estas pagadas con SIP, estas pagadas con recursos propios. Entonces, lo que nosotros le decíamos en la reunión con el ministerio es que las de recursos propios, para que sean definitivas, tienen que ser pagadas con recursos de SGP. ¿Sí? El ministerio, ¿qué dijo? Yo no me hago cargo. Claro, no se van a hacer cargo, porque son 1.849 docentes que van a poder distribuir, porque Bogotá los va a tener que pagar. Se le preguntó en ese momento a Secretaría, ¿usted tiene la proyección para poder pagar esos docentes? Sí, se les puede pagar. Es decir, financieramente Bogotá los puede asumir. Nosotros, en el artículo 185 de la negociación del 2020, que nos faltó ponerla, pero la pueden conseguir en la cartilla de la ADE, nos explican los acuerdos, solicitamos que estas vacantes de proyectos se convirtieran en vacantes definitivas, pero que entraran en el concurso especial que negoció FECODE. ¿Por qué? Porque creemos que ese puede ser un concurso que sea un hito en América Latina y en el país, en donde el mérito supere un examen. Siguiente. En agosto, el subsecretario envía a la Comisión Nacional de Servicios Civil un documento con ese radicado, lo pueden revisar, en donde explica que los proyectos dependen del plan de desarrollo y dependen de la administración del Consejo si aprueba o no los recursos para los proyectos, y que considera por esa causante que son una vacancia temporal. El ministerio ya le dijo, no señor, porque tienen un objeto misional, ¿sí? Y adicional, en las resoluciones no aparece como un proyecto de profesores temporales, sino dice proyectos simplemente, ¿sí? En cambio, se abrió un proyecto de orientación con 200 orientadoras, que fue negociado también por este sindicato, no por otro, en donde quedó una planta temporal de 200 orientadores, ¿sí? Y esa sí dice en la resolución, es una planta temporal. Cuando revisamos todas las anteriores resoluciones, desde la primera hasta la última, en ninguna dice que estos proyectos son vacancia temporal, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en el gobierno de Peñalosa, que tiene dos, digamos, situaciones muy pérfidas contra el magisterio. Uno, que cuando fue el concurso 2016-2017 y la Comisión Nacional de Servicio Civil le pide que envíe la oferta a la OPEC, Peñalosa, de manera vil,
no hacia audiencias grandes, sino hacia audiencias muy pequeñas, con una lista de elegibles que estaba vigente, que estaba por vencerse, pero que estaba vigente. Por eso en ese concurso, y no me dejan mentir quienes lo presentaron, quienes estaban en regiones y querían presentar en Bogotá, solo se habilitaron 3 áreas: inglés, tecnología y educación física, porque eran las listas de elegibles que se habían agotado. Del resto, podía tener 10, 15, 20 en cada lista, pero no las agotó. Y por eso Bogotá tiene un rezago en la valga la redundancia, de casi 10 años. ¿Sí? Y eso hace que empiece una nueva normatividad como el nuevo 15, que no se vio tan aplicable en el 2017 porque fueron muy pocas las vacantes que ofertó Bogotá, pero que ahora sí se siente. Entonces, en este documento, la Secretaría de Educación caracteriza los proyectos, dicen qué hacen los proyectos. Por ejemplo, para los que no conocen aulas hospitalarias, ¿sí? Es cuando un niño está enfermo y el maestro va al hospital, a la casa, lo atiende. Entonces, si la enfermedad termina, ya sea curándose, el niño regresa o catastróficamente fallece, esa vacante desaparece. O sea, hay unas particularidades muy complicadas ahí, y lo que dice la Secretaría de Educación es: nosotros vamos a ofertar eso como proyecto. Es decir, usted es docente de primaria de aulas hospitalarias. O sea, es una vaina muy compleja porque creemos que ahí va a haber muchas dificultades. Sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil no ha contestado este oficio. ¿Sí? No lo ha contestado. En la reunión que tuvimos la semana pasada no hay respuestas. ¿Sí? Sin embargo, Carlos, una docente envía un derecho de petición a la Comisión Nacional del Servicio Civil y le dice: yo quiero saber si las vacantes correspondientes al proyecto, ¿cierto?, se van a ofertar. Entonces, ¿qué dice? De acuerdo, ¿qué dice la comisión? De acuerdo, de conformidad con la solicitud, es preciso indicar que la entidad territorial certificada es la encargada de manejar su planta de personal. Por lo tanto, es la encargada de reporte las vacantes a ofertar dentro del proceso de selección. Cuando nosotros le decimos eso a la Dirección de Talento Humano, nos dice: lo que pasa es que a mí me toca reportar y preguntar, porque el ministerio ya nos dijo que era una planta global. Si yo no la reporto, me pueden investigar por una omisión. ¿Sí? Es decir, que hoy nosotros estamos esperando que la comisión responda si estas vacantes de proyecto ingresan o no ingresan a la planta. Es la comisión la que tiene la última palabra. ¿Sí? Las propuestas que se hicieron y que generaron tanto boroló, pues era porque mientras que hay gente que lleva en este proceso, y muchos y muchas compañeros, colegas, compañeras que no pasaron el concurso, sabían desde hace rato que su vacante está disponible para alguien que pasó el concurso. Estos compañeros y compañeras se vinieron a enterarse un mes, menos de un mes, de que se van a quedar sin trabajo porque pensaron que era una vacancia temporal. Por eso propusimos un plan de choque rápido. ¿Qué nos dijeron? No se puede adelantar ningún tipo de traslado, no se puede en la comisión presionar la comisión para que nombre ahorita o en enero, no se puede. ¿Sí? Es decir, la comisión es autónoma en esa situación, y lo que sabemos es que están ya casi listas las primeras listas de elegibles para ser publicadas. Es decir, esta semana o la otra semana van a ser publicadas las primeras listas. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que las listas van a empezar a publicarse no todas al tiempo, sino paulatinamente. Estamos hablando de más de 2.500 listas. ¿Sí? Es una locura. Entonces se van a empezar a emitir listas de elegibles, ya sea por grupos, no sabemos cuántas. ¿Sí? Lo que sabemos es que esta o la próxima semana la comisión va a iniciar la publicación. Ustedes saben que las entidades territoriales tienen 5 días para poder hacer observaciones a la lista, y al hacer observaciones a la lista, la comisión no dice qué tiempo, pero va a ser un par de días más en donde va a decir si acepta o no las observaciones, y ahí quedará en firme
la lista de elegibles y obliga, ¿cierto?, en los próximos días a las entidades territoriales a citar a audiencia pública en Bogotá. Van a ser masivas, van a ser grandes, eso es lo que hemos podido saber, presenciales. Invitamos a todos los compañeros y compañeras para que lean la documentación, para que tengan todos sus papeles en regla, para que puedan acceder a las vacantes pues que se ganaron, y no hay ningún tipo de objeción frente a eso. Pero esto va a ser un proceso que ya efectivamente, ya lo han dicho con varios derechos de petición, no tiene reglas, ¿sí? Frente a eso, compañeros y compañeras, hay que decir que lo único que nos queda a nosotros por esperar es el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Recuerden ustedes que 1.800 vacantes más para la Comisión Nacional del Servicio Civil es más plata, ¿sí? Y es un ahorro para el gobierno nacional, porque les va a asumir Bogotá, cosa que no nos parece, porque estas vacantes deben ser asumidas por dineros del SGP. Eso va de alguna u otra forma a afectar las finanzas en educación, ya sea para construcción o ya sea para contratar otros maestros, indumentaria, equipos, alimentación, todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque quien debe asumir eso es el gobierno nacional. Entonces, compañeros y compañeras, viene otro video más adelante. Los invitamos a que estén muy pendientes en nuestras redes sociales. Invitamos a que lean todos los documentos, a que nos escriban todas las preguntas que nosotros vamos recogiendo y vamos analizando y vamos presentando de manera sistemática y metódica, porque nos hacemos responsables obviamente de lo que decimos, obviamente de lo que escribimos, y tenemos claro que la organización sindical está para defender a todos sus afiliados, afiliadas, los que están, los que vienen, los que salen, y también para decirle a los compañeros y compañeras profesionales que hemos solicitado un plan de contingencia. Yo entiendo, por lo que me han contado de las regiones, que hay unas dinámicas muy complicadas, pero muy complicadas, que deberían ser denunciadas por los docentes de las regiones, no por nosotros, ¿sí? Porque aquí mantenemos eso a raya, pero en las regiones sí, y si usted tiene denuncias en su región, hágalas llegar, ¿sí? Porque nosotros creemos que el sindicato también es un escenario de denuncia, pero no generalicen. Y espero que con este video hayan podido entender las particularidades de los proyectos de Bogotá y la situación tan complicada. Creemos nosotros que la solución a todo esto en el plan de contingencia es la modificación del sistema maestro, avanzar rápidamente con el agotamiento de las listas de elegibles para poder generar un concurso especial que pueda de una vez por todas generar unos espacios para que los buenos y las buenas maestras que se quedaron por fuera del concurso puedan acceder. Nos veremos pronto en otro video. Si quieren acceder a la presentación, nos escriben ahí en la caja de mensajes y estaremos muy pendientes. Un abrazo, compañeros y compañeras.